Lucas 11, versículo 9. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe. 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 Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Tenemos un Padre todopoderoso en los cielos, uno que es infinito, uno que creó todas las cosas conforme a su voluntad. Todo lo que existe es porque Él quiere que exista, tanto lo bueno como lo malo, y eso es lo difícil para nosotros. ¿Cómo un Dios bueno puede querer que exista el mal? Y es difícil para nosotros entender eso. Sin embargo, si uno mira el mal en una perspectiva celestial, desde una perspectiva celestial, el mal no es tan malo, porque al fin y al cabo el mal sirve para cumplir los propósitos de Dios también. Todo lo que fue creado para cumplir sus propósitos. Y no hay nada malo que no pueda servir para algo bien. Seguro que ustedes han experimentado eso muchas veces. No hay mal que por buen, ¿cómo dice el dicho? No hay mal que por bien no venga. Es un dicho de sabiduría, ¿no? De experiencia. Ahora, desde el punto de vista del cielo, todas las cosas que suceden son la voluntad de Dios. Pero si vivimos demasiado en esa verdad y no entendemos la lucha que tenemos aquí abajo, vamos a volvernos pasivos y aceptar todo lo que venga como la voluntad de Dios. Y eso es peligroso, porque perdemos uno de los propósitos por el cual fuimos creados, y es ser colaboradores de Hashem para hacer Tikkun Olam. Tikkun Olam significa rectificación del mundo, y es una de las tareas más importantes que tiene el hombre. Quizás podemos decir es la tarea que tenemos. El Eterno creó el mundo así, pero no está listo, no está perfecto. Hubo una caída, hubo una ruptura en los aires y aquí en la tierra también. Y todo lo que viene después es con el propósito de que se haga rectificación, corrección, sanidad. Y si nosotros no colaboramos con Dios en este trabajo, estamos fallando el propósito por el cual fuimos creados. Tú y yo hemos sido creados para rectificar el mundo. Y no es una cosa pequeña, es una cosa tremendamente grande. Pero tenemos que trabajar en dos niveles siempre: rectificar nuestro mundo pequeño en que vivimos y pensar en rectificar el mundo grande, porque dice cada uno, ¿qué puedo hacer yo? Yo soy muy pequeño. Pero sabes que la influencia de cada uno de nosotros tiene repercusión en todo el mundo. Nosotros no somos tan pequeños como pensamos. Tú tienes mucho más de lo que piensas. Eres mucho más influyente en el mundo que lo que tú realmente estás pensando. Cada uno de nosotros hacemos influencia para bien y para mal en este mundo. Y especialmente cuando unimos fuerzas, podemos influir de forma poderosa sobre ciudades, naciones y el mundo entero. Ustedes tienen la capacidad espiritual, los que están aquí sentados, tenéis la capacidad espiritual para cambiar esta ciudad completamente. Oaxaca puede ser totalmente transformada por el poder que hay en vosotros. ¿Cómo podemos desatar ese poder?
a través de la oración. Así que si vivimos en una idea de que todo lo que pasa es por la voluntad de Dios, vamos a convertirnos en pasivos y mirar todo lo que pasa y decir, bueno, eso pasó porque Dios quiso. Y eso es cierto hasta cierto grado. Pero tenemos una delegación. Acuérdate de Moshe Rabenu. Cuando Hashem le dijo, tú no vas a entrar en la tierra. ¿Qué hizo Moshe Rabenu? No dijo, yo no, hágase tu voluntad. Tú has dicho, yo no voy a entrar en la tierra, no voy a entrar. No, Moshe se puso a orar. Y oraba, dice, Va'et Hanan. Es una de las parashot que seguramente habéis estudiado de eso, la palabra Va'et Hanan, que significa y supliqué. Y esa palabra tiene una numerología, que no me acuerdo ahora exactamente cuál es la gematría, el número de la palabra Ethanan, pero es un número alto, y de ahí los rabinos sacan que Moshe Rabenu oró tantas veces, yo no sé cuántas veces, hay cientos de veces. Y la palabra Ethanan es una palabra fuerte, es una palabra de suplicar tremendamente para que pudiera entrar en la tierra. Y Hashem había dicho, no vas a entrar. Pero Moshe Rabenu no estaba de acuerdo con la decisión de Hashem. Y era profeta, él sabía perfectamente la voluntad de Dios. Y él sabía muy bien cuál es el rol, la posición del ser humano delante del Creador. Que no es un papel pasivo. Si Shimon Kefa hubiera dicho, si no hubiera dicho a nuestro maestro Yeshua que caminaba sobre las aguas, Señor, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, él nunca hubiera caminado sobre las aguas. ¿Me explico? Tú tienes posibilidades de cambiar el mundo en que tú estás. No aceptes todo lo que sucede como la voluntad perfecta y absoluta de Dios, porque hay diferentes niveles en la voluntad de Dios. Moshe Rabenu dijo, tú has dicho que no voy a entrar, voy a clamar y gritar y hacer que se oiga mucho mi voz ahí arriba, porque posiblemente Hashem pueda cambiar. Y Hashem dijo, no vas a entrar. Pero sabes que Moshe Rabenu entró en la tierra. ¿Cuándo? En el monte de transfiguración, que vio a Yeshua. Entró unos cuantos miles de años después. Unos cuantos siglos después. Entró. Estaba en el monte con Yeshua cuando se transformó y hablaban de su partida. Y Moshe va a entrar otra vez. Cuando venga Mashiach, va a gobernar con él en Jerusalén sobre todas las naciones. Así que él va a entrar, pero no fue en ese momento. El que pide, recibe. Todo el que pide, recibe. Incluso podemos pedir cosas en contra de la voluntad de Dios y Hashem nos las da. Y eso es un poco difícil. Si tú pides, dame un elefante, y lo pides 30,000 veces, Hashem te va a dar un elefante. Y luego verás qué problemas tendrás con ese elefante. Hashem concede lo que pedimos. Igual que un hijo o una hija que estaba clamando a su papá o su mamá, dame, al final los padres, ok. Y quizás no es lo mejor. Pero está la promesa. Todo el que pide, recibe. Entonces tenemos esa lucha entre la voluntad de Dios y la voluntad de Dios y la voluntad de nosotros. ¿Por qué dije la voluntad de Dios 2 veces? Porque hay diferentes niveles de la voluntad de Dios. Y eso es difícil. En Romanos capítulo 12 se habla de 3 niveles de la voluntad de Dios. La buena voluntad, la agradable voluntad y la perfecta voluntad de Dios. ¿Tú crees que Dios quería perdonar al pueblo de Israel cuando pecó con el becerro de oro?
¿Hashem quería perdonar al pueblo o no quería perdonar al pueblo? ¿Qué respuestas? ¿Qué dicen? Yo no oigo nada. Estoy aquí como hablando a la pared. ¿Hashem quería perdonar a Israel cuando pecó con el becerro de oro o no quería perdonar? Sí y no. Esa es la respuesta. Sí y no. Por eso ustedes me contestaban tan raro. Dijo, yo voy a destruir el pueblo, Moshe Rabenu. Y de ti voy a hacer un pueblo grande. Y Moshe Rabenu dijo, no lo vas a hacer. Si vas a destruir al pueblo, me destruyes a mí, porque es mi pueblo también. Bórrame del libro que estás escribiendo. Y Hashem no quiso borrar a Moshe Rabenu. Entonces dice, ok, voy a hacer un pacto contigo y con el pueblo. Así está escrito. Ya el pacto no era directamente con el pueblo, era a través de Moshe Rabenu. Como él se había puesto en medio, y Hashem perdonó al pueblo por la intercesión de Moshe Rabenu. ¿Era la voluntad de Dios perdonar al pueblo? ¿Cómo no? Sí y no. Tienes razón. Era la voluntad de Dios perdonar al pueblo a través de la intercesión de Moshe Rabenu. Además, con esa intercesión de Moshe Rabenu se mostró una de las verdades más profundas, que a través de Moshe Rabenu, que estaba ligado al pueblo, Hashem hizo un pacto con Moshe y con el pueblo. A través del pacto con Moshe, el pueblo recibió todos los beneficios, y eso habla de Mashiach. Porque Hashem hizo un pacto con Mashiach, y como él está ligado al pueblo de Israel, con Mashiach Israel es bendecido y perdonado. Lo mismo que con Moshe Rabenu. Entonces, a través de la intercesión de Moshe Rabenu, Hashem hizo algo fuertemente ligado a Mashiach. Algo que se mostró que no se hubiera visto si él no se hubiera opuesto a la propuesta del Todopoderoso de destruir el pueblo. Así se manifestó la obra de Mashiach de forma más profunda en eso. Bendito sea Hashem. Así que tú puedes colaborar con Dios para traer cosas impresionantes a este mundo y no aceptar todo lo que sucede como la voluntad de Dios y ser pasivo. Tú tienes en tu mente, en tu espíritu, en tu interior, una capacidad de mover las cosas, mover montañas, de arrancar árboles y plantarlos en el mar. ¿Pero para qué? Mejor hacer otras cosas mejores, ¿no? Pero se puede. Todo lo que pidáis os será hecho. Esas promesas son muy poderosas. Y las hemos machacado 30,000 veces y no ha entrado bien en nuestros corazones porque no estamos pidiendo. Y tenemos experiencias de haber orado y pedido y no hemos recibido, ¿verdad que sí? Voy a hacer una encuesta aquí. ¿Cuántos alguna vez en tu vida pediste algo de Dios y no te lo dio? Levanta tu mano, a ver. ¡Wow! Solo 4. ¿Todos los demás recibieron todo lo que pidieron? ¿O tienen tanto miedo de mí porque estoy diciendo cosas que se sienten avergonzados o no? ¿Alguna vez en tu vida pediste cosas de Dios que no te dio? Levanta tu mano, sé sincero, di la verdad. Sí, ya. Ha aprobado el examen. ¿Y por qué están las promesas entonces? Todo el que pide recibe. ¿Dios está mintiendo? Dios no puede mentir. Entonces, ¿dónde está el problema? En nuestra manera de pedir. El problema no es que Él no cumple su promesa. El problema somos nosotros. Por eso tenemos aquí una escala de aumento en la oración. ¿Ves? Todo el que pide recibe. Es el primer grado. Estoy pidiendo. Y el que busca es más profundo, ¿verdad? El que busca halla. Es más fuerte.
y al que llama, ¡pam, pam, pam, pam!, se le abrirá. Sigamos en Lucas 18, mira eso. Y les refería a Yeshua una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Diciendo, había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Diciendo, y había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente diciendo, hazme justicia de mi adversario. Es decir, alguien me ha hecho mal y tú como juez tienes la capacidad de ayudarme para que se haga orden, que se corrija lo que se hizo mal. Hazme justicia de mi adversario. Y los que conocen el griego dicen que en esta la forma de usar las palabras aquí griegas es una constante, es una manera de orar, es una manera de molestar al juez que tenía esa viuda, que nada más ver a esa viuda el juez ya sentía, esta mujer. Por algún tiempo él no quiso, pero después dijo para sí, aunque no temo a Dios y ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. Porque es mejor hacer eso que escuchar a esta mujer. Y te digo una cosa, varón, aprende de las mujeres. Las mujeres tienen más constancia que el hombre. Es un don que Hashem les ha dado a las mujeres, tanto para el bien como para el mal. Pero eso no podemos hablar aquí. Pero es un don que Hashem les ha dado. Esta mujer le haré justicia, no sea que por venir constantemente me agote la paciencia. Yo no puedo con eso. ¿Por qué el maestro está tomando un ejemplo tan drástico? Este midrash del maestro nos enseña la actitud de una persona que va pidiendo cosas de Hashem. ¿Cómo debemos pedir? No, Señor, si tú quieres me lo das, ¿verdad? O decir, si no me lo das, me muero. Ba'et Hanan, voy a venir 30,000 veces hasta que me lo des. No te suelto hasta que me bendigas. Como dijo Jacob al ángel, él sabía bien orar. Y está escrito en la Torá, y el ángel le bendijo allí. Y dicen los intérpretes que al decir allí es porque el ángel no quiso bendecirle allí, porque lo iba a bendecir en Betel más adelante. La misma bendición la iba a recibir, que ya no eres Jacob, tu nombre será Israel y tal cual. Eso fue reservado para más tarde. Pero como Jacob era tan insistente, el ángel le bendijo allí. Pues te lo doy ahora. Igual que el hijo pródigo que se fue. Dame la herencia. Estás muerto, papá. Dame la herencia. Y papá se lo dio. Así es tu papi celestial. Si tú insistes mucho, te lo va a dar, pero a veces no siempre es bueno para ti. Asegúrate que estás orando cosas buenas. Y aquí el maestro nos enseña que esa es la actitud que debemos tener en nuestras oraciones. Y no es necesario que gritemos, pero el corazón tiene que gritar. Porque Haná, en el tabernáculo, en Shiloh, la que no podía tener hijos, ¿te acuerdas de ella? Y estaba moviendo sus labios, y estaba así como moviendo sus labios, todo su cuerpo así, orando, y el sumo sacerdote Elí le está mirando, dice, esta mujer está borracha.
Y dice, prepara cosas para quitarte la borrachera, mujer. Dice, no, Señor, soy una mujer muy angustiada, muy afligida. Yo derramaba mi corazón delante de Hashem y movía solamente los labios. Gritaba con su corazón y no se oía el grito en este mundo, pero sí en el mundo de los cielos. Necesita haber un grito en nuestro corazón, un clamor. Y ese clamor penetra los aires donde hay mucha oscuridad que quieren impedir la respuesta de Hashem. Daniel el profeta estuvo 3 semanas clamando. ¿Cómo? Dejando de comer. Yo no creo que usted estaba todo el día. ¡Ah! No creo. Pero su cuerpo, seguro que sí. ¿No le das de comer? El cuerpo está gritando. El profeta estaba 3 semanas ayunando. Era un ayuno a medias porque comía algunas cositas. También se puede ayunar así. Dejó de comer carne y vino y cosas deliciosas. Está escrito así. Y después de 3 semanas viene un ángel. Y el ángel le dice, el primer día, cuando propusiste tu corazón en buscar, humillarte y buscar a Hashem, yo fui enviado. Pero se me opuso el príncipe de Persia, que era un ángel principado. Cada reino tiene su ángel. Y este reino, este ángel de Hashem fue enviado, pero hubo una oposición espiritual en los aires. Y ahora he venido a ti, dice el ángel, y por causa de tus palabras he venido. Baruch Hashem. Tus palabras pueden activar el trabajo de los ángeles. Si él se hubiera callado, digamos, si hubiera dejado su ayuno después de 2 semanas, dice ya aquí no hay respuesta, yo ya dejo de ayunar, 2 semanas o 21 días y 23 horas y 59 minutos. 20 días, 53 horas y 59 minutos. Le faltaba 1 minuto. Y dice, ya voy a comer una galletita, un manjar o cualquier cosa que le gustó mucho. ¿El ángel, tú crees que hubiera venido? Yo creo que no. Le faltaba tan poco. A veces hay que insistir mucho y mucho tiempo. Por tus palabras he venido. Dice el versículo 6 en esta parábola, y el Señor dijo, escuchad lo que dijo el juez injusto. Y luego aplica una ley que se llama Kal Vachomer, que si eso es verdad en un nivel bajo, ¿cuánta verdad será en otro nivel más alto? Escuchad lo que dijo el juez injusto, y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. ¿Se tardará mucho en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. ¿Qué tiene que ver fe con todo esto? La palabra fe es emuná en hebreo. Y mucha gente que lee la palabra fe piensa que es una actividad intelectual y no lo es. La fe no es una actividad intelectual, no es algo que tú piensas en la cabeza, porque está escrito con el corazón se cree. La fe es una convicción interna que te hace tener constancia
Y la raíz de fe tiene que ver con fundamento, pilar. Amán es la raíz. Algo firme, algo estable, algo constante. No es algo fluctuante, es algo que realmente tiene firmeza. El Hijo del Hombre encontrará emuná en la tierra cuando venga, es decir, constancia. Encontrará fidelidad. Esa es la pregunta. ¿Qué fidelidad? En clamar día y noche a Hashem. Hemos estado estudiando acerca de las plagas de Egipto en las parashot últimas, y me llama mucho la atención que cuando Moshe Rabenu tiene la palabra de Hashem, profeta sobre todos los profetas, un profeta totalmente transparente, él conocía la voluntad de Dios perfectamente, y él le dice al faraón: esta plaga, dígnate decir cuándo quieres que se la quite. Y el faraón dice: mañana. Y Moshe Rabenu, ¿qué hace para que se quite esa plaga? Está clamando. Está escrito que Moshe Rabenu salió de la ciudad y clamaba al cielo. ¿Cómo es posible? Mira, la voluntad de Dios fue quitar creo que fueron las ranas en ese caso. Y Moshe Rabenu tiene que clamar para que se cumpla esa voluntad de Dios. Si no hubiera clamado Moshe Rabenu, hubieran seguido las ranas. Aunque era la voluntad de Dios quitarlas. ¿Ves? Colaboración. Colaborar con Dios. El hecho de que Dios quiera algo no significa que va a venir ahora o que se cumplirá, porque tú tienes que colaborar con tu Padre Celestial para cumplir su voluntad en este mundo. Esta verdad lo sabía muy bien el profeta Yirmeyahu cuando estaba en el cautiverio en Babilonia. El Eterno permitió que los judíos fueran 70 años ahí. Y el profeta estaba leyendo. ¿Cómo fue eso ahora? No, fue el profeta Daniel estaba leyendo el profeta Yirmeyahu, Jeremías. Y se dio cuenta de que el profeta había prometido que 70 años va a durar el cautiverio. Y se estaban acabando los 70 años de cautiverio cuando Daniel se dio cuenta. Yo estoy seguro que había leído eso muchas veces. Y en esta ocasión se dio cuenta realmente lo que estaba diciendo el profeta, que van a estar en cautiverio 70 años y después volverán. Y no había ninguna señal de algún cambio. Y Daniel, cuando vio eso, empezó a clamar y entrar, y ahí empezó su lucha espiritual para cumplir esa palabra profética que Hashem le había dado. Una palabra profética no se cumple por sí sola. Algunas sí, pero no todas. Algunas palabras proféticas son condicionales. Y algunas palabras proféticas se pueden cambiar. Hay 3 tipos. Y Daniel sabía muy bien esto, si hay que orar, y él entró en oración tremenda para que se cumpliera esa palabra profética. Y así Hashem cumplió su palabra profética, a través de la intercesión del profeta. Nosotros hemos sido creados para colaborar con Dios, para cumplir sus promesas. Amados mexicanos, tenéis mucho poder. En la oración podéis cambiar no solamente esta ciudad, sino este país. Hay mucha idolatría, hay mucha corrupción, y he visto en cada lugar donde viajo que los mexicanos piensan: no hay nada que hacer. Y esto es muy malo, pensar así. Yo no sé cómo piensan ustedes. Este gobierno, este juez, no hay nada que hacer.
Vamos a hacer lo que podamos en lo que estamos viviendo. Y con esa actitud del cuerpo del Mesías en México, no va a haber cambio. Para que México pueda ser cambiado, restaurado, Hashem va a juzgar. Él puede mandar juicio sobre los que buscan la corrupción y levantar gobernantes justos, cambiar toda la idolatría de este país. Él puede. Y para poder hacer esto tiene que cambiar primeramente la actitud de los mexicanos, del cuerpo del Mesías, los que son hijos de Dios, hijas de Dios. Porque si tú piensas que no hay nada que hacer, dejas de orar por este país. No estás orando por tus gobernantes. Y eso es una de las cosas que Rabí Shaul dice a los justos de las naciones, que hay que orar por todos los gobernantes. Porque si piensas, bueno, no hay nada que hacer, pues ¿para qué yo oro? Porque no va a haber cambios. Mi oración no va a haber efecto. Pero sí una cosa, el cuerpo del Mesías en México puede cambiar este país. Podéis cambiar esta ciudad. Cuando tú oyes de violencias, de idolatría, de corrupción, de robos y cosas de esas, es para que tú entres en tu aposento y ores y clames al cielo para que haya cambios. Y cuantos más hagan eso, más ángeles son enviados para cambiar esta situación aquí en México. Pero como no crees que tu oración tiene poder en los aires, no estás orando. Y mi mensaje en esta noche para cada uno es: tus oraciones tienen mucho poder. Tus oraciones hacen la influencia, hacen la diferencia en tu pequeño mundo, pero también en el mundo grande en el cual Hashem te ha puesto. No dejes de orar, sigue clamando, y todo el que pide recibe, está escrito. Y no creo que mi maestro esté mintiendo. Y tenemos que ajustarnos a las reglas, y hay que pedir con esa intensidad de esa mujer, esa viuda. Hay que pedir con la intensidad de Moshe Rabenu. Hay que pedir con la intensidad de Daniel, el profeta, hasta que el cielo responda y cambie la situación en la que estamos metidos. Para bien, para tikkun, para corrección, para sanidad en el mundo pequeño en el que estamos y para sanidad en el mundo grande que estamos. Esa es nuestra tarea. Hay un ejemplo de un cambio inmenso que sucedió en Suecia en los años 1850, por ahí la mitad del siglo XIX. El país estaba muy corrupto. Muchos estaban emborrachándose, viviendo mal. Y había unas personas que empezaron a clamar al cielo. Y el Eterno empezó a enviar olas de visitación. Lo llamaban avivamientos en ese tiempo, ¿verdad? Vino ola tras ola, como la gracia de Hashem es como el mar que viene como olas. Una ola, otra ola, otra ola, hasta que Suecia subió y la corrupción se destruyó. Se levantaron hombres justos, tanto en los niveles religiosos como políticos, y Suecia llegó a tener un nivel de espiritualidad y de prosperidad también económica muy alta. Un tiempo era el país más rico del mundo, por cápita. Luego bajó otra vez cuando entraron otros espíritus, otros hombres corruptos, y el pueblo de Hashem dejó de orar. Se puede cambiar un país. El poder que Hashem te ha dado en el Mesías, en su resurrección, es tan poderoso que está muy por encima de todo principado y potestad y autoridad, y tú estás en él. Utiliza tu posición, utiliza el nombre de Yeshua, resiste las fuerzas del mal, ordena que el mal desaparezca en tu área de responsabilidad, y ruega al Eterno que Él envíe sus ángeles para cambiar el rumbo del país, porque vosotros podéis cambiar este país. Yo sé que esto es quizás para algunos algo muy fuerte, muy una utopía, pero esto no es posible. Todo es posible para el que cree. Encontrará emuná, es decir, fidelidad, constancia
hasta tener la respuesta. Tú puedes hacerlo, vosotros podéis hacerlo, que Hashem os dé fuerzas para hacerlo. Y Hashem quiere hacer eso aquí, estoy seguro. Bien, ya hemos machacado la misma idea muchas veces. Pronto les hará justicia. Bendito sea Hashem por la fe que hay. Utiliza la que hay. Empieza. Clama. No te calles. Los hijos de Israel estuvieron cientos de años clamando en la esclavitud en Egipto. Clamando al cielo. Pidiendo liberación. ¿Qué pasó? Grandes milagros. Grandes liberaciones. Grandes milagros con la salida de Egipto. ¿Por qué? Porque había mucho clamor, mucho sacrificio, mucha entrega, mucha búsqueda. Y el Eterno respondió después de cientos de años de clamor con una manifestación sumamente poderosa. No dejes de clamar, amado. Hashem está contigo, que te fortalezca tus manos. Y sabes una cosa, la palabra emuná, la primera vez que aparece la palabra emuná, es en relación con la intercesión de Moshe Rabenu cuando estaba en la montaña y había guerra abajo con Amalek. Amalek atacó a Israel y hubo pelea y Moshe Rabenu subió al monte para orar y levantaba las manos, y mientras levantaba las manos o una mano, Israel estaba en victoria y se cansaba, y la otra mano y se cansaba. Pero mientras que la mano estaba levantada, Israel prevalecía contra el enemigo, pero cuando las dos manos se cansaron, Amalek prevalecía. Y ahí Aarón y Hur, que estaban con él, buscaron una piedra, se sentó sobre la piedra, y los dos familiares de Moshe Rabenu mantenían las dos manos levantadas hasta que se puso el sol. Y de esa forma Israel venció sobre el enemigo. Y ahí dice la palabra que sus manos se mantuvieron emuná hasta la tarde. El hebreo dice así. Sus manos se mantuvieron emuná. Es la primera vez que aparece la palabra emuná en la Torah. Y ahí Hashem muestra qué es emuná. Es la fidelidad. Es la constancia. Es la unidad entre hermanos. Es el amor constante que mantiene a los siervos que están en la brecha orando. Aprendemos mucho con esa ilustración que es emuná. Y el Hijo del Hombre dijo, ¿hallará emuná en la tierra cuando venga? Habrá personas que sean como Aarón y Hur y Moshe Rabenu, que estén colaborando para que haya victoria. ¿Tú eres un hombre de emuná, una mujer de emuná? Seguro que sí. Seguro que sí. ¿Hallará emuná aquí en Oaxaca cuando venga Yeshua? Seguro que sí. Depende de ti, depende de vosotros. El que pide, recibe. Todo el que pide, recibe. Esa es la promesa. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Cómo vas a pedir? ¿Con flojera o con intensidad? ¿Con dudas o con emuná? Hashem está contigo, guerrero valiente. No te desanimes. Tú eres la llave para el cambio en tu vida, en tu familia, en esta ciudad y en este país y en el mundo entero. Hashem os bendiga.
אל תירא ישראל ואל תפחד, כי אתה אף פעם לא לבד. שומר שמיים אל יחיד ומיוחד, שומר עלינו מכל רע לעד, שומר עלינו בלילה וביום, שומר עלינו בכל זמן ובכל מקום, ביבשה, באוויר וגם בים, הוא מגן עלינו מכולם. אל תירא ישראל, אל תירא, השם שומר